Mi tesis se titula Plaguicidas en el agua subterránea del Partido de Tandil, evaluación integral del peligro de contaminación y riesgo a la salud en el contexto escolar rural. Como bien me presentaron, soy licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, tengo lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales, el CINEA, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, soy becaria CONICET y mis directoras son la doctora Rosario Barranquero, con lugar de trabajo también en el CINEA, y la doctora Natalia Otax, que me acompaña y me guía desde el Instituto de Hidrologías de Llanuras de Azul. Bueno, en relación al estado de avance de la tesis de la investigación, fui admitida al doctorado en junio de 2022. El plan de formación lo presenté en noviembre de ese mismo año y fue aprobado en marzo del año siguiente. El plan de tesis, el primer envío lo hice en diciembre de 2024, pedí prórroga, pero lo hice dentro de los tiempos, digamos, igual de los 2 años luego de la admisión. Y a partir de modificaciones menores que me pidieron los evaluadores, hice un segundo envío incorporando esas modificaciones en julio del año pasado y fue aprobado. Créditos por cursos internos tengo 22 y externos 16. Me he pasado de los que exige el doctorado porque me encantó hacer cursos, así que después veré cuáles presento formalmente. El requisito de idioma lo tengo a partir justamente de un curso interno de lectura y escritura bilingüe. Y los créditos por estadías de investigación, publicación indexada y publicaciones adicionales al tema de tesis los tengo pendientes. Estoy en eso en las 3 situaciones, trabajando en eso. Bueno, a modo de introducción de la problemática ambiental que analizo, su relevancia y los antecedentes, bueno, menciono que la problemática ambiental tiene que ver con la contaminación de las aguas subterráneas por plaguicidas, los cuales implican una exposición a través de múltiples vías, con un amplio espectro de efectos sobre la salud, que pueden ser agudas o crónicas, y que van desde dolor de ojos, náuseas, diarrea, incluso ya con problemas más serios como diferentes tipos de cáncer, nacimientos defectuosos, falla en los sistemas reproductivos, respiratorios, neurológicos e incluso en casos extremos llegando a provocar la muerte. Esta investigación consideramos que trasciende el ámbito académico y que posee una especial relevancia para espacios no académicos, dado que involucra directamente a comunidades rurales, a las escuelas, a organismos de salud vinculados a las escuelas, al municipio, a los productores vecinos de las escuelas rurales y también a tomadores de decisión. A partir de la revisión antecedente de otros trabajos que han investigado esta problemática ambiental, nosotras detectamos vacíos en la investigación que fundamentaron los objetivos que planteamos para la investigación. Y la originalidad, consideramos, en el abordaje de esta investigación, radica en el análisis integral de la evaluación del aspecto físico-natural, evaluando la contaminación del acuífero, con la evaluación de la dimensión sanitaria, evaluando el riesgo a la salud. A partir de esto nos planteamos 2 grandes preguntas de investigación. Por un lado, ¿cómo se caracteriza la vulnerabilidad del agua captada en las escuelas frente a potenciales cargas contaminantes de plaguicidas en el periodo 2022-2024? ¿Y cuáles son las implicancias sanitarias de la exposición a estas sustancias en el contexto escolar rural? Planteamos 5 objetivos que por una cuestión de límite de tiempo no voy a poder leerlos uno a uno, pero sí los vamos a ir como exponiendo a partir de explicar la metodología que estamos utilizando. En principio, bueno, definimos una muestra de escuelas rurales por una limitación económica. La verdad es que son muy caros los análisis para detectar plaguicidas en el agua subterránea y no podíamos hacerlo en las 27 escuelas rurales del Partido de Tandil, entonces decidimos esto, definir una muestra de escuelas rurales que sean representativos de los escenarios de exposición más críticos. Y estos escenarios los planteamos como aquellas escuelas cuyo patio linde con una fuente de exposición, es decir, un campo agrícola con aplicación de plaguicidas, y que tenga pozo propio de captación de agua subterránea dentro de su predio. Traje un mapa acá como para los compañeros y compañeras que no son de Tandil y
Para que ubiquen un poco, que bueno, Tandil se localiza en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la región pampeana, ese manchón gris que se ve en Argentina, que es la región en donde se concentran las actividades agrícolas y ganaderas del país. Y bueno, los puntitos son las escuelas rurales del partido de Tandil, los grises son las 7 escuelas rurales, que acá lo traje en una imagen más linda, que son las escuelas que, bueno, constituyen esta muestra de escuelas que representan los escenarios más críticos de exposición. Por otro lado, hicimos un relevamiento de aplicación de plaguicidas mediante encuestas que enviamos a las escuelas, que fueron de utilidad también para la caracterización preliminar de los escenarios de exposición y también para esta definición de la muestra de escuelas, y a partir también de entrevistas semiestructuradas a ingenieros agrónomos, asesores de campos vecinos de estas escuelas. Por otro lado, análisis de plaguicidas, hicimos 2 campañas de muestreo de agua en cada una de las escuelas en diciembre de 2022 y agosto de 2023. Recolectamos 14 muestras en total en botellas de plástico nuevas de 2 litros. En campo también se midió temperatura, pH y la conductividad eléctrica del agua subterránea, que son parámetros que se miden siempre luego de tomada la muestra. Y cuando fue posible también sondeamos la profundidad del nivel freático. Estas muestras recolectadas las llevamos para su análisis, para la determinación de plaguicidas, al laboratorio de plaguicidas de INTA Balcarce, que en ese momento estaba bajo la dirección de Virginia Aparicio y Eduardo de Jerónimo. Hicimos, bueno, también un relevamiento de información vinculada a la exposición, a partir de encuestas en las escuelas para relevar patrones de consumo y los diferentes usos del agua en el contexto escolar. Preguntamos edad, peso, ingesta de agua sola, ingesta de agua en infusiones, frecuencia de consumo, frecuencia de lavado de manos y otros usos. Y ahí puse una imagen de las pocas que pudimos sacar en ese gran trabajo que hicimos junto a mis directoras. Bueno, encuestando en ese caso a una de las auxiliares que estaba trabajando en la cocina de una de las escuelas, pero bueno, mencionar que estas encuestas las hicimos a toda la comunidad escolar rural, desde las docentes, pasando por los alumnos, preceptores y bueno, el personal no docente. Bueno, estamos en esto de evaluar la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, lo estamos haciendo aplicando un método que se llama Drastic Pesticida, que consiste en evaluar 7 parámetros que son los que se encuentran en el medio, digamos, profundidad, recarga neta, medio acuífero, suelo, topografía, impacto de la zona badosa, que es la zona que se encuentra, la zona del suelo que se encuentra por encima del nivel o del agua subterránea, y la conductividad hidráulica del acuífero. Estos 7 parámetros los evaluamos a partir de mediciones del nivel freático, de antecedentes, de mapa de suelos, del modelo digital de elevación de Tandil y de mapas hidrográficos que en su conjunto, digamos, nos ayudaron a otorgarle valor a cada uno de estos parámetros, todo en un software de mapeo que es el QGIS, el que utilizamos, que bueno, se otorga esos valores píxel a píxel en los entornos de cada una de las escuelas. Luego se calcula la suma ponderada de estos parámetros, píxel a píxel, y el resultado es un mapa de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación por plaguicidas. Por otro lado, también estamos en proceso de la evaluación de cargas contaminantes, aplicando el índice de factor de atenuación, logaritmo natural transformado, que bueno, consiste en un modelo matemático, es una evaluación cuantitativa que involucra diferentes datos, entre ellos, bueno, las determinaciones de plaguicidas que hicimos a partir de los muestreos, datos antecedentes, datos del mapa de suelos, datos toxicológicos que sacamos de las fichas de los plaguicidas y el dato de la recarga neta. Todo eso, estos datos, digamos, se utilizan en una fórmula matemática y el resultado se transfiere también píxel a píxel en este software de mapeo, y el resultado es un mapa de carga contaminante de cada plaguicida, que lo que nos indica es la potencialidad que tiene el plaguicida de lixiviar al agua subterránea, es decir,
de transportarse hacia el acuífero. Y finalmente evaluaremos el peligro de contaminación del agua subterránea a partir de la combinación de las clases de vulnerabilidad y de las cargas contaminantes, también cruzando los píxeles, digamos, tanto del mapa de vulnerabilidad como de cada uno de los mapas de cargas contaminantes de los plaguicidas, y obtendremos de esta manera los mapas de peligro de cada uno de los plaguicidas que analicemos. Esto está a definir, ahí puse plaguicidas a modo de ejemplo, pero lo tenemos que definir. En breve haremos eso. Y bueno, por otro lado, el riesgo a la salud, también estamos avanzando con esto, utilizando una metodología que es de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que consiste en 4 pasos. Identificación del peligro, que lo hicimos a partir del muestreo, midiendo, digamos, los plaguicidas presentes en el agua, seguido de una evaluación de la exposición a partir de las encuestas que hicimos en las escuelas, consultando los patrones de uso y consumo del agua en el contexto escolar, seguido de una evaluación toxicológica que tiene que ver con evaluar las características de los plaguicidas en relación a su toxicidad, y finalmente también a partir de una fórmula matemática, porque este es un método también cuantitativo, la caracterización del riesgo. Como resultados parciales, la verdad que por el tiempo no llegaba a explayarme en esto, pero sí quería mencionar que está todo publicado, y bueno, lo que hice fue como traer las portadas de las publicaciones en las que fui presentando los avances de la tesis. Esta, por ejemplo, es del Congreso Nacional del Agua de 2023, donde presenté los resultados preliminares de la caracterización de los escenarios de exposición a agroquímicos. También en 2023, en las primeras jornadas integradas en investigación y salud que se realizan en Tandil, presenté parte de los resultados de los muestreos, específicamente la presencia de atracina y sus metabolitos en el agua. En 2024, en el Congreso Internacional de Hidrogeología, presenté los resultados completos de los muestreos, titulado Presencia y concentración de plaguicidas en el agua en las escuelas rurales del partido de Tandil, y también un trabajo en donde revisé la legislación sobre agroquímicos en relación al establecimiento de valores paramétricos en agua de consumo. Este trabajo de los resultados completos de los muestreos también lo presenté en las segundas jornadas integradas de investigación y salud que se hacen acá en Tandil. El año pasado, en el Congreso Nacional del Agua, también presenté este trabajo titulado Del grado al doctorado, investigación pública sobre el agua de consumo en escuelas rurales, haciendo una especie de relato de experiencia, contando cómo fue surgiendo a partir de la tesis de grado, en donde también trabajé con las escuelas rurales, en ese caso con la totalidad de escuelas rurales del partido, y cómo eso terminó siendo, continuidad en la línea de investigación en el marco de un doctorado, evaluando específicamente ahora agroquímicos. Y el año pasado también, en las jornadas de jóvenes investigadores del agua, presenté una evaluación de la normativa argentina de calidad del agua frente a la evidencia de plaguicidas y estándares internacionales, tomando sobre todo resultados de asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, que han llevado a evaluar sus aguas para detectar plaguicidas. Y a partir de esos resultados hice una evaluación de la normativa argentina frente a toda esa evidencia y comparándola con los estándares internacionales. Bueno, esta tesis integra aportes desde la hidrogeología, las ciencias agrarias, la química ambiental, la toxicología y las ciencias de la salud, el análisis espacial y los sistemas de información geográfica, y por lo tanto, el abordaje es interdisciplinario. Y como propósitos de la investigación, lo que nosotras queremos es generar evidencia científica para reducir la incertidumbre sobre los riesgos asociados a la presencia de plaguicidas en el agua de consumo, contribuir a la protección de la salud de niños, niñas, docentes y personal no docente, en este caso de las escuelas rurales,
aportar conocimiento para fortalecer políticas públicas y también actualizar los marcos normativos y, bueno, ayudar en la planificación de acciones preventivas y correctivas en estos territorios. Las principales dificultades, y ya sé que estoy en tiempo, trato de ir cerrando, tienen que ver con la sensibilidad del tema y los intereses económicos que hay detrás de estas actividades que se enmarcan en lo que se denomina agronegocio, que bueno, ha hecho que sea difícil acceder en algunos casos a información. Por otro lado, bueno, la falta de presupuesto y de financiamiento, que bueno, en principio tuvimos que recortar un poco, habíamos planteado desde el principio hacer 4 muestreos y solamente pudimos hacer 2. Por otro lado, el acceso a la información, no solamente por esto que mencionaba de la sensibilidad del tema, los intereses económicos que hay detrás, sino también por la información, por poner un ejemplo, la información toxicológica de los propios plaguicidas, que es una limitante para avanzar con algunas metodologías. Y bueno, también mencionar que lo que considero, ¿no? Que la comunicación o la burocracia institucional en relación a las instituciones responsables de las escuelas, porque bueno, se han atrasado algunas tareas de la investigación justamente por no poder coordinar u obtener los permisos para ir a las escuelas y coordinar con ellas para las encuestas y entrevistas o los muestreos incluso, a pesar de haber venido trabajando desde 2017 con las escuelas y ya tener un vínculo bastante trabajado. Y bueno, para finalizar, 4 fotos emblemáticas del trabajo que pedían para la presentación. Acá traje una foto del primer muestreo junto con mis directoras y con Rosario Coronel, una estudiante avanzada de la licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental, que está trabajando en la evaluación de la percepción del riesgo de contaminación del agua por plaguicidas en escuelas rurales. Otra foto también del trabajo de campo, este fue del segundo muestreo, en donde, bueno, compartimos muchas situaciones con las comunidades rurales. En ese caso estaban despidiendo la bandera. Bueno, acá una foto que deja afuera a mucha gente, pero quería mencionar a los compañeros y compañeras del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales, que son una contención muy hermosa y más allá de lo personal, también a nivel profesional, digamos, me están dando una mano enorme para poder avanzar con los objetivos de la tesis. Y lo último, se me ocurría sumar esto porque hace poco me sumé o logré entrar a CONICET. Yo hice casi toda la tesis en el marco de una beca doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, conseguí una beca interna de finalización de doctorado de CONICET que para mí es un logro importante. Y bueno, espero que se haya entendido. Perdón por lo ir a 2000 y gracias por escuchar. Quedo atenta a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Betania. Felicitaciones por la nueva beca y quedamos abiertos a preguntas. ¿Por acá o en Sí, en YouTube hay una que, bueno, Silvia también te dice que llevaste a cabo un proyecto bien multidimensional e integral, y te pregunta que si te da el riesgo de exposición por consumo de agua alto en alguna escuela por algún plaguicida en particular, ¿se plantea la alerta en salud pública? ¿Se plantea de alguna manera o no? Respecto al resultado de riesgo a la salud, todavía no avanzamos con esos cálculos. Estamos en la etapa de evaluar la vulnerabilidad del acuífero y las cargas contaminantes. Esa va a ser información que va a servir incluso para evaluar el riesgo a la salud. Así que bueno, estamos todavía pendientes con ese objetivo de la tesis. No podría adelantar ni jugármela tampoco por pensar cómo podrían ser esos resultados. Pero y después, ustedes como grupo tienen alguna política de decir, bueno, che, si encontramos que, no sé, este plaguicida es recontra re alto, ¿avisamos o no se puede avisar? claro, ¿O a eso sí se iba. puede avisar? Y después, por eso que preguntaba de si teníamos pensado cómo comunicar,
esos resultados. Nosotras tratamos de ser cuidadosas con el tema de la información. Hoy, de hecho, lo trabajamos o lo charlamos en el grupo Entre Pares con el problema que hay respecto a la utilización de la información por parte de los medios de comunicación. Sabemos que es un tema muy sensible, entonces, desde ya que los primeros que se van a enterar de esos resultados serán las comunidades educativas, y apostamos o apuntamos principalmente a trabajar con ellas. Y bueno, desde ya esa información generada a partir de una universidad pública y serán obviamente publicados y comunicados los resultados. Pero estamos pensando, sí, justamente de qué manera, porque bueno, es información complicada. Sensible, sí, súper sensible. Sí, sí, sí. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Yo, Betania, de curiosa te iba a preguntar, además de atracina y derivados o metabolitos secundarios, ¿qué otro plaguicida han detectado así comúnmente? Sí, yo mencioné atracina y sus metabolitos porque fueron los más frecuentemente detectados y cuantificados. Después le siguió el 2,4-D, que es otro herbicida también. Sí. Detectamos varios plaguicidas, herbicidas y fungicidas. La mayoría fueron detectados y no cuantificados, y los que fueron cuantificados se caracterizaban por esto, por ser herbicidas, sobre todo. Se compararon, de hecho, estos resultados con un antecedente que tenemos acá en Tandil, que es el de Canciani, Graciela Canciani, de 2020, con los que encontramos algunas diferencias y también algunas similitudes, que bueno, los propios avances en los objetivos que tenemos pendientes nos van a ayudar a entender o a comprender mejor esas diferencias y similitudes. Y lo que sí nos parece importante mencionar es que en relación a la legislación, los límites que establece, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino y la Ley de Residuos Peligrosos, en todos los casos se cumplieron esos límites. Incluso los comparamos con el límite de la Unión Europea, que es el más restrictivo a nivel internacional, y solamente en una escuela, en un plaguicida, se detectó un nivel superior al de la Unión Europea, aunque mínimo, pero bueno, fue el único caso. Así que en términos generales, digamos, por debajo de los límites. Qué bien. Y después te iba a hacer una pregunta técnica. Aquellos plaguicidas que, digamos, detectaron presencia, pero no cuantificaron, ¿es porque estaban por debajo del límite de detección de los equipos o porque las técnicas que utilizaban no eran de cuantificación, sino simplemente de ausencia o presencia de esas sustancias? Claro, no, fue porque los aparatos de laboratorio, digamos, tienen un límite y han estado en concentraciones tan bajas que el aparato pudo ver que están, pero no pudo asegurar o ¿Cuál es la especificar en qué concentración? concentración, claro. ¿Qué se usa? ¿HPLC para todos? No me acuerdo, no la tengo a mano, pero... No es importante, es un detalle de química que me agarró así como la nostalgia por la química, y entonces pregunto porque me parece súper Sí, interesante. lo tenía a mano, pero me olvidé de traerlo para hoy. No te preocupes. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para Betania? Sí, bueno, Rosario hace un comentario en YouTube que dice que tenemos vínculo con Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil, que obviamente también debería ser informado, pero eso, bueno, en el caso de lo que ya comentaste, Betania. Y después hay otra pregunta que es si han detectado el AMPA, que es un derivado del glifosato, y si han encontrado restos de insecticidas. De AMPA en particular no, y de glifosato tampoco encontramos. Lo que tienen estos herbicidas es que, bueno, el AMPA es un
un metabolito del glifosato. Lo que tiene el glifosato es ciertas características que hacen que se encuentre más frecuentemente en en aguas superficiales y no tanto en aguas subterráneas. Si bien se ha encontrado, es más frecuente en aguas superficiales. Y en nuestros casos, en los 2 muestreos, en ninguna de las escuelas los detectamos. Y me preguntaba por fungicidas en particular. Insecticidas. Insecticidas, ya te digo, insecticidas, sí. Detectamos, pero no pudimos cuantificar. Ah, sí, miento. En el segundo muestreo sí pudimos cuantificar tiametoxam, imidacloprid, clorpirifos y acetamiprid, esos insecticidas.